Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos al video número 44 del curso de SketchUp 2020. Yo soy Marcos Castelli y vamos a seguir estudiando SketchUp. Hoy nos toca ver la barra del sol, la barra que nos permite colocar luz y sombras o simular luz y sombras dentro de nuestro dibujo de SketchUp. Esta barra es la que tenemos aquí, ¿sí? La tenemos aquí, esta barra, y también tenemos, y lo tienen disponible aquí en ventana, bandeja predeterminada, tienen tildada sombras, ¿sí? Van a ver que tienen también esta barra aquí, que es un poco más útil o que tiene más cosas para configurar que simplemente las que encontramos en esta barra. Si esta barra aquí no la ven, hacen botón derecho y acá vienen y colocan sombras y van a tener entonces la posibilidad de activar esta barra. Antes de usar sombras, quiero decirles una cosa. En SketchUp, las sombras y en cualquier aplicación tridimensional, el proyectar las luces y las sombras siempre hacen que su máquina se vea más exigida y que le cueste de algún modo un poco más poder trabajar entonces tridimensionalmente. Esto sobre todo en equipos que no están preparados para el diseño tridimensional. O sea, todas estas máquinas hogareñas que pueden ser utilizadas para usar SketchUp se van a ver el doble de comprometidas a la hora de habilitar el tema de las luces y las sombras. Así que no es para nada recomendable en equipos que no estén pensados para el diseño o en equipos profesionales el hecho de tener habilitado luz y sombras continuamente, sobre todo si están en el periodo de modelado. Las luces y las sombras deberían ser la última cosa que ustedes habiliten y debería ser al final, podríamos decir, al final del proyecto. Tratando de evitar en todo momento el tema de las rotaciones, el tema de los zoom y el andar haciendo movimientos de este tipo, órbitas, ¿sí? Y todo este tipo de cosas con geometría compleja modelada y que a su vez está siendo iluminada. Para ilustrarles o mostrarles básicamente de qué trata esto, como siempre suelo hacer, vamos a hacer algo muy básico. Si yo hago una simple caja, ¿sí? No tengo luces o no tengo proyección ni de luces ni de sombras. Si yo vengo acá y hago clic en este botón o bien vengo y hago clic en este botón, cualquiera de los dos botones va a habilitar o deshabilitar el tema de las sombras. Si se fijan, por defecto viene tildado que las luz y las sombras se proyectan en caras, en suelo y desde aristas está deshabilitado. Esta opción desde aristas, como bien indica, sería que si yo quiero, por ejemplo, acá tener una arista que me proyecte sombras, en este modo no lo proyecta, y si yo pongo desde aristas, entonces sí la va a tener en cuenta y sí va a proyectar la sombra esa arista. Por otro lado, esto acá es una simulación de un suelo. En realidad ustedes saben que acá no hay ningún suelo, ¿sí? Es simplemente una simulación. Y yo puedo querer o no querer la proyección de las sombras en el suelo. En cuyo caso yo puedo quitar acá esto de en el suelo y no las voy a ver. Pero si tengo tildado en caras y yo tengo un piso, voy a convertir esto en un grupo para que no se quede pegado con el piso. Yo genero un simple plano que venga a ser en este caso el piso. Como ven, sí tengo sombras, ¿sí? Lo voy a invertir caras, ¿sí? Estoy teniendo sombras entonces no en el suelo ficticio de SketchUp, sino en el suelo que acabo de crear. ¿Y por qué a veces es útil esto? ¿Por qué es útil controlar si quiero las sombras en el suelo o las quiero sobre las caras? Bueno, porque me puede pasar que yo tengo acá una pileta, por ejemplo. Supónganse que yo tengo acá una pileta y si yo tengo esto hundido porque es una pileta, yo voy a querer que las sombras se proyecten como las estoy viendo ahí y no que se proyecten de esta forma, ¿sí? Si yo tengo en el suelo, voy a tener una sombra que no corresponde a ese agujero que yo tengo ahí en la pileta. Así que por eso tengo que tener la opción de poder quitar en el suelo y sí proyectar sombras sobre caras y no sobre el suelo este ficticio. ¿Qué otro dato importante tenemos con esto? Nosotros podemos cambiar cómo se ven las sombras, o sea, nosotros podemos hacer más claras las sombras, ¿sí? Como lo estamos viendo ahí, para que no sean tan notorias, o podemos hacerlas mucho más oscuras, las sombras. Podemos modificar también la luz, la intensidad de la luz, cuánta luz tenemos dentro de la escena, el máximo de luz o menos luz en la escena,
¿sí? Esto lo podemos tocar artificialmente con estos dos parámetros para tratar de que nuestra escena luzca mejor o como nosotros consideramos que debe verse. Y también tenemos la opción de cambiar el tiempo UTC a donde nos pertenece, o sea, donde nosotros nos encontramos en este momento, ¿sí? Físicamente hablando. También podemos cambiar la hora, por ejemplo. O sea, nosotros podemos cambiar la hora desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Este es el rango horario que nosotros tenemos y fíjense que al cambiar la hora obviamente cambia la disposición solar. Pero incluso podemos cambiar los meses. Fíjense que nosotros tenemos acá la opción de modificar entonces los meses y en base al mes cómo va a cambiar, ¿sí? el sistema solar, ¿sí? O inclusive establecer acá una fecha o establecer acá manualmente una hora. Muchas veces se preguntan o me preguntan básicamente cómo deben orientar el modelo en base al sistema solar. Y esto tiene dos posibles respuestas o dos posibles explicaciones. Una de ellas es que si ustedes se vengan a ventana, ¿sí? Información del modelo, y que geolocalicen, en geolocalización, ustedes se pueden venir a añadir localización. Para esto tienen que haber estado registrados para hacerlo de esta forma. Y en esta forma, en base a su localización, buscar una zona a la cual ustedes quieran localizar este modelo. Yo estoy en Villa Gesell y por eso estoy viendo este mapa. Hacer zoom con la ruedita. Mi internet el día de hoy está andando horrible, me disculpan. Poner una ubicación, ¿sí? Supónganse que ustedes entonces toman una ubicación en una región y ponen seleccionar región. Y pasados unos segundos tienen importada entonces su región, ¿sí? Voy a cerrar esto. Entonces ya tienen importada aquí básicamente la región que ustedes decidieron. Y ahora el sol se va a comportar entonces como debe en base a esta región que ustedes han decidido, ¿sí? Entonces ustedes podrían ubicar su modelo de forma tal de que se coloque como está esta vista aérea y entonces la posibilidad que ustedes tienen acá de cambiar cómo se proyectan el sol y las sombras va a estar correctamente con esta ubicación. Si ustedes no hicieran esto, voy a desactivarlo, voy a poner archivo y voy a poner nuevo. ¿Quieres guardar el cambio? Le voy a poner que no. Si ustedes tienen cómo está ubicado su modelo, si ustedes saben cómo está ubicado o saben hacia dónde está el norte, hay una segunda opción, ¿sí? Que ustedes podrían utilizar, que sería la que ustedes identifiquen hacia dónde se encuentra el norte. O sea, ustedes tienen su modelo dibujado de esta forma y ustedes lo que van a hacer entonces es venirse a ventana, preferencias, métodos abreviados, escriban acá norte. Les va a aparecer ángulo norte. Colóquenlo en un atajo de teclado. Yo en mi caso le coloqué este, pero pongan el atajo de teclado que ustedes quieran. Establezcanlo acá, pásenlo abajo. Y una vez que ustedes tienen entonces el norte establecido, si ustedes habilitan el sol, ustedes pueden ahora decir hacia dónde está el norte. Supónganse que yo establezco que el norte está como el eje, ¿sí? Como el eje rojo o como el eje verde. Entonces vengo a habilitar con mi atajo de teclado el sistema de norte. Por ejemplo, me voy a poner en este punto y voy a hacer clic y voy a orientar, por ejemplo, hacia dónde quiero el norte. Si quiero el norte como el eje rojo, por ejemplo, en esa dirección, hago clic ahí y tengo entonces orientado el norte en esa ubicación. Y ahora, en base a esa ubicación de norte, yo puedo cambiar los meses del año o puedo cambiar el horario y demás, ¿sí? Acabo de modificar el norte. Si lo quiero volver a cambiar, ¿sí? Lo vuelvo a ejecutar, lo pongo otra vez donde va y lo giro, lo ubico como yo quiero para modificar entonces cómo quiero que se comporte el sol, dónde quiero el norte. Quiero el norte de esta forma, coloco ahí y hago clic ahí. Si ustedes se dieron cuenta, el norte como viene por defecto, viene ubicado entonces en la dirección del eje verde. Si yo hago archivo, nuevo, noten que sin hacer ningún cambio, yo simplemente acá hago una caja y la levanto, el norte, las sombras vienen aplicadas de forma tal que lucen como si fuera el eje verde. Lo podemos comprobar colocando el norte y fijándonos que aparece entonces apuntando igual que el eje verde, ¿sí? Esta es la forma que viene por defecto.
También es otra pregunta que hacen mucho dentro de SketchUp. ¿Dónde queda el norte en SketchUp? O sea, ¿a dónde apunta el norte en SketchUp sin configurar absolutamente nada? Bueno, apunta en la misma dirección positiva en la cual va el eje verde. Otro dato importante que les quiero decir es que SketchUp no ajusta el reloj al horario de verano. Si ustedes rebobinan el video y se fijan cuando yo geolocalicé este modelo, seguramente van a ver que me dio, en vez de -3, para lo que es Argentina, Gran Buenos Aires es -3, el UTC seguramente me dio -4. Revisen el video y van a ver que es así, porque no ajusta esa hora de diferencia. ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta. Tengan en cuenta también que ustedes pueden tener, por ejemplo, el sol deshabilitado. Y acá tienen una opción que tiene usar sol para sombras, que si ustedes lo tildan, incluso con el sol deshabilitado, van a ver que notan que el modelo de algún modo también cambia en cuanto a su iluminación. Así que puede llegar a ser una buena opción, ¿sí? Tildar, usar sol para sombras para tener un poco más de detalle o contraste en su modelo, incluso sin tener aplicado el sol como lo estábamos viendo. Recuerden, esto es muy importante, que el sol exige bastante a la máquina en cuanto a procesador y placa de video. Noten la diferencia con el sol apagado de usar sol o no usar sol. Otro dato que quiero mostrarles es el siguiente. Ustedes pueden tener habilitado el sol, ¿sí? Y si quieren, pueden venir a seleccionar, vamos a suponer que selecciono este objeto y lo convierto en un grupo, ¿sí? Y ahora vengo, selecciono el objeto y le digo que no quiero recibir sombras, ¿sí? Voy a hacer clic acá de esto, no quiero recibir sombras y no quiero que proyecte sombras. Fíjense cómo cambia, que por más que tenga el sol habilitado, yo de hecho puedo hacer otro volumen aquí al lado. Esto lo voy a transformar en un grupo también, control G. Vamos a hacer otro acá, otra caja. Vean cómo esta caja sí proyecta sombras y esta no. Si esto le llega a pasar, recuérdense en revisar si estos dos iconos están como bien tiene que ser por defecto, que es que están habilitados. Estos dos botones tienen que ver con esta configuración del sol. No afecta en usar el sol para las sombras. De hecho, podemos verlo. Si yo acá deshabilito el sol, pero uso usar el sol para sombras, fíjense que en este caso sí se iluminan y sí proyectan ese pequeño cambio de iluminación, inclusive cuando no tengan estas opciones tildadas. Así que ténganlo en cuenta. Otra cosa que les digo, ya que estamos acá y que no se los mostré, es que este botón permite hacer un lock. O sea, permite congelar esta pieza para que esta pieza no sea afectada o modificada. Si yo, por ejemplo, selecciono, por ejemplo, este grupo y le hago un clic arriba de este botón, la pieza esta se pone de color rojo y eso quiere decir que yo no la puedo seleccionar, no la puedo mover, no la puedo rotar, no puedo hacer nada con esta pieza, está protegida. A veces esto es muy importante para prever entonces que yo sin querer mueva o modifique algo que ya he terminado con ese objeto y no quiero que nadie lo perturbe. Fíjense que incluso acá me lo marca de una forma diferente, me lo marca grisado y marca un pequeño candadito para indicarme que ese objeto está bloqueado. Del mismo modo me pone el ojito en una posición grisada, que quiere decir que si bien está visible, no está del todo disponible como cuando no está el lock. Fíjense que cuando está liberado, el ojito está de negro completamente y cuando le pongo esto se pone grisado. Inclusive todo lo que está acá se pone grisado para darme a entender de que yo no lo puedo modificar. ¿Sí? Y este ojito, que no sé si se los nombré, es algo parecido a lo que tenemos acá. Si yo le quito acá el ojo, dejo de ver ese objeto y si le hago un clic encima, vuelvo a verlo, a ese objeto. Y básicamente esto fue todo en esta lección. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad y les sirva. Recuerden que para geolocalizar el modelo de la forma que lo acabo de hacer, ustedes tienen que estar registrados, ¿sí? Dentro de SketchUp, y si no están registrados, yo ya hice un video que muestra cómo pueden geolocalizarlo con las coordenadas sin tener que hacer eso que yo acabo de hacer recién. Bien, nos vemos mañana en un nuevo video. Chau, chau, gracias.